Dios les bendiga, mis queridos hermanos, la paz del Señor sobre sus vidas y sobre la mía. Hoy quiero compartirle con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón titulada Obediencia a Jesucristo. Desde el principio el Señor nos ha llamado como iglesia, como pueblo del Señor, ser obediente a sus mandatos, obediente a su palabra, porque la obediencia hace que amemos al Señor. Podemos decir que amamos al Señor y si no obedecemos la palabra, su escrito, no le amamos. Eso dijo Jesucristo en Juan 14:15. Dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya. Si me amáis. A veces nosotros le decimos al Señor, Señor, te amo. O en el devocional cantamos y le decimos, Señor, te amo. Pero si mis actos y mi conducta y mis actitudes no reflejan la vivencia de la palabra del Señor, pues se dice el Señor Jesucristo, dice Él, no digo yo, en su palabra, que si me amáis, si me amas, guarda mis mandamientos. Obedecer a Dios es un mandato que está en la palabra, que significa seguir las instrucciones, sus mandatos. Obedecer a Dios es confiar en Él, que Él nos ama, ¿verdad? Que Él siempre quiere nuestro bien y sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros como iglesia que somos del Señor. Obedecer al Señor es hacer lo que Dios dice en el momento y a la manera que Él dice que se haga. En el momento y a su manera. Ahí podemos ver inmediatamente cuando hablaba la palabra que Moisés construía el tabernáculo según el diseño de Dios. Todo lo hizo bajo las directrices de su amado Señor. Quiere decir que si Él me da una encomienda y me tardo, sería desobediencia. Quiere decir que si me da una encomienda y no lo hago como Él me dice, no estoy obedeciendo al Señor. Porque es hacerlo en el momento y a la manera que Él dice que se haga. Bien fácil de ilustrar con un niño pequeño. Cuando mamá le dice, mira, necesito que dobles la ropa. Y el niño dice, mamá, la doblo ahorita. Dame un break, mamá. Y si está en el celular, con más razón. Fíjate entonces que no es obediencia. El niño la dobló, pero no la dobló en el momento que mamá le indicó. Muchas veces en los actos le decimos, mamá, le da una corrección al niño y el niño no obedece. Guarda tus juguetes. Y el niño sigue jugando con ellos. Eso es lo natural, pero el Señor ha dejado su palabra por medio del Espíritu Santo para que nosotros seamos obedientes, porque nuestra naturaleza carnal, caída, humana, no podemos ser obedientes. Pero si somos nueva criatura y ha ocurrido el nuevo nacimiento en nuestras vidas y ha venido a morar el Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo es una persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres uno, la deidad. Él en nosotros puede actuar la palabra. Es cuestión que la obediencia se aprende. La palabra del Señor nos habla muchas veces de que tenemos que transformarnos. Hay que transformar la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de hablar, la forma de conducirse. Aún las actitudes físicas tienen que ser transformadas a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que nosotros somos salvos, el Señor comienza a edificar, a exhortar, a transformar a la iglesia. Como punto inicial, vamos a ver la contraparte. Se habla de la obediencia a Jesucristo, pero primeramente queremos ver la desobediencia en personajes bíblicos. Casi siempre la desobediencia nos va a llevar a la caída espiritual.
Todos nosotros como iglesia hemos sido llamados al Señor para nacer de nuevo, ser una nueva criatura, para mantenernos dirigidos por el Espíritu Santo y seguir las instrucciones del manual que Él dejó, que se llama la Biblia. Por su gracia somos salvos, pero el llamado es a vivir en obediencia. Pero sin embargo, vemos diferentes ejemplos en la palabra del Señor, que el Señor les llamó y en el transcurso del llamamiento las vidas se desviaron, pudieron regresar a los brazos del Señor, pero otras vidas fueron desechadas aún mismo por el Señor. Eso quiere decir, amada iglesia, que si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos corrija, nos redarguya, si nosotros no permitimos o no hacemos caso a la voz del Señor a través de la Biblia, que es la voz de trompeta, la que nos habla, seríamos vidas desobedientes, y cada vida desobediente es una caída espiritual. Estaríamos entonces actuando en el hombre natural, en el hombre carnal y no en el hombre espiritual. Ejemplos que podemos ver en la Biblia de desobediencia, inmediatamente vamos a mencionar a Adán y a Eva, que es el principio, y de ahí es que viene la caída, de ahí es que viene el pecado y de ahí es que viene la muerte. Por un acto de desobediencia, entiéndase entonces que los actos de desobediencia en nuestras vidas traen consecuencias. Satanás inicialmente no le hace ver a Eva las consecuencias de su desobediencia, pero todos nosotros sabemos a través de la palabra que sí hubo una consecuencia, y la consecuencia es el pecado que entró, donde el Señor tiene que separarnos de Él. La desobediencia, porque el pecado es ese mismo. El Señor dio unas instrucciones de todo lo que podían hacer y de lo que no podían hacer. Y el hombre en su naturaleza es inclinado hacia lo que no se puede. Por eso ahora se enseña que nuestro lenguaje debe ser asertivo y que quitemos la palabra no, porque cuando tú dices un no, pues que llama la atención. Por ejemplo, tú le dices a un niño no corra y el niño empieza a correr. Así que es mejor decirle camina para que no te caigas, ¿verdad? Y no utilizaste la palabra no. Habla en tono bajo en vez de decir no grites. Y así sucesivamente se ha ido haciendo diferentes cambios en la modalidad para corregir y para enseñar a los niños. Inicialmente Eva le echa la culpa al enemigo y así sucesivamente el hombre no asume su responsabilidad. Entiéndase que en la actualidad vemos cómo es más fácil señalar al otro, a la otra persona, que asumir nuestra responsabilidad, que hemos pecado, que hemos fallado, etcétera, etcétera. Así que el inicio del pecado, de la desobediencia, lo vemos en Adán. Por Adán entra el pecado, pero tenemos el postrer Adán, Jesucristo, el Rey de Reyes, que vino a pagar el precio del pecado, dando su vida para rescatarnos, derramando su sangre como cordero inmolado. Pagó el precio, allí debía estar yo crucificada, porque a quien el Señor no podía ver era mi pecado. Aleluya. Pero Él dijo, heme aquí como cordero inmolado, y derramó hasta su vida, hasta lo último. Y aprendió la obediencia, que lo vamos a ver más adelante, dice la palabra, aleluya, el hermoso Rey. Y por causa de Él, si Él fue obediente, nosotros en Él podemos ser obedientes a través del Espíritu Santo. Otra de las vidas que vemos que fue desobediente fue Jonás. Jonás fue llamado para una encomienda de ir a un lugar para exhortar al pueblo del pecado. Era hacia los enemigos del pueblo de Israel. Y sin embargo, Jonás tenía que llevar esa advertencia a esos enemigos, y Jonás se negó.
Decimos que se negó porque la ruta que Dios le dio, Él la desvió para otro lugar. Muchas veces no queremos hacer aquella encomienda que el Señor nos da, ya sea como discípulos, ya sea como siervos, ya sea como líderes en la iglesia. Nos desviamos y no queremos. Sin embargo, en Jonás 1, capítulo 1, del 1 al 3, vemos cómo él se desvió y eso ocasionó que el gran pez lo agarrara, lo atrapara, y antes de que fuera tomado por el gran pez, los mismos de la embarcación lo despertaron para que orara a su Dios, y Jonás estaba escondido y no oraba porque él sabía que la razón de esa tormenta que se había desatado era por causa de su desobediencia. Pero fíjese cómo es la conducta del ser humano, la nuestra, porque quiero que nos veamos en la actualidad nosotros como iglesia, cómo preferimos a veces aún la muerte espiritual y aún la muerte física en el caso de Jonás, en vez de obedecer la palabra, sabiendo que cuando tú desobedeces vas camino a la muerte, porque fue lo que pasó en Adán y Eva. Es muerte, hermano, muerte espiritual. Jonás en ese momento dice que no, que lo lancen a las aguas del mar. Y lo que Jonás no sabía, aleluya, que nosotros tenemos un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, aleluya, y que lo sabe todo, aleluya. Y envió un gran pez, el cual se traga a Jonás. Imagínese usted, en la desobediencia causa eso mismo que vivió Jonás en ese pez grande. Aleluya. Ahí en la oscuridad, ahí en la suciedad, ahí en la falta de iluminación, con hambre, malos olores, estuvo ahí 3 días. Tipificando el pecado, donde Cristo estuvo 3 días en la tumba y luego resucitó y dio vida en abundancia para todos los que en Él creen. Sin embargo, Jonás, el Señor le dio la instrucción al pez y Jonás fue vomitado de la boca del pez y cayó en el lugar donde el Señor le había enviado. ¿Cuál es la enseñanza? Que aunque usted retarde el mandato, el llamamiento, la encomienda, el cumplimiento de la palabra de la cual el Señor te enseña, una de las formas que el Señor puede tratar con tu vida es permitir que caiga en ese lugar de oscuridad donde no hay nada, porque ahí es que Jonás ora al Señor, clama al Señor, y como consecuencia el Señor lo lleva a donde lo había enviado. Ciertamente Jonás tiene que cumplir el mandato del Señor, y Jonás así lo hace. Pero Jonás realmente no lo hizo de corazón, porque Jonás se enojó contra Dios. Se enojó contra Dios cuando la misericordia del Señor cae sobre ese pueblo enemigo de Israel. Porque supuestamente Jonás conocía el corazón de nuestro Dios, que es un Dios lleno de misericordia. Sin embargo, Dios siguió trabajando con Jonás en ese caminar de desobediencia. Pero lo interesante en este pedazo de esta palabra es cómo Dios hace o permite que tu desobediencia y la mía traiga unas consecuencias. Se cumple el propósito del Señor, pero el Señor sigue tratando en tu vida y en la mía, porque muchas veces nos enojamos al ver el actuar del Señor hacia la misericordia extendida, ya sea al pueblo pecador, aún en el mismo hermano de la iglesia. A veces no entendemos la misericordia y el amor derramado del Señor, pero el Señor no nos llamó a entender, sino a obedecer. El Señor no nos llamó a entender, sino a obedecer. Obedecer sus principios, su palabra, la que está escrita, el manual de instrucciones, el que ya Él nos dejó con anticipación. Otra de las vidas que vemos
que desobedeció al Señor con un llamado, con un propósito, es Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel en 1 Samuel 13, verso 8 al 10. Ahí el Señor lo llama, lo escoge y establece su palabra. Pero resulta que una de las razones por las cuales a veces desobedecemos al Señor es porque nuestro corazón empieza a albergar celos, envidia, autosuficiencia, ingratitud, falta de entendimiento. Y eso fue lo que fue experimentando Saúl cuando el siervo David estaba cercano a él. Saúl fue tratado por el Señor, pero antes de ser tratado y de ver la caída espiritual de Saúl, podemos ver cómo Saúl se fue alejando del llamado del Señor. Asimismo, el Señor ha llamado a miembros en la iglesia. A cada uno de nosotros el Señor nos ha llamado a conocerle. Pero muchas veces nuestro corazón está lleno de celos, de envidia, de egoísmo, de avaricia, de tantas cosas negativas que nos hacen alejar del Señor. Nos hace no entender el propósito del Señor. Autosuficiencia y orgullo. Lo vamos a ver también en otras áreas de Saúl. 1 Samuel 13, quiero leerlo, ya que los otros lo estoy parafraseando por cuestión del tiempo, ¿verdad? 1 Samuel 13, versos del 8 al 10. Este punto a mí me llama mucho la atención, donde veo la autosuficiencia y aún el orgullo y la falta de dependencia del Señor cuando Saúl hizo esto que le voy a leer. En la guerra contra los filisteos, en el versículo 8 específicamente, antes de eso Dios le había dado unas directrices que tenía que esperar por Samuel para ofrecer el sacrificio y el holocausto. Eran las instrucciones dadas por el Señor. Sin embargo, miren lo que Saúl hizo. Es que riman. Saúl. En el verso 8 dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Fíjate un punto donde el Señor nos prueba cuando Él nos da directrices. Es en el esperar. ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar? Pues resulta que como vivimos en el siglo XXI, todo es rápido. La iglesia actual tampoco espera, porque lo queremos todo rápido, instantáneo. Y cuando tenemos una persona a nuestro lado que actúa lentamente, nos desesperamos. Y ahí nosotros vemos nuestra naturaleza. Pero nuestro Dios es un Dios paciente, lento para la ira, aleluya, que retarda su promesa para que todos procedan al arrepentimiento, para que no haya excusa. Pero la humanidad, al estar expuesta en el siglo XXI a tanta tecnología con tanta rapidez, se cree que la vida es así de rápida. Sin embargo, hemos perdido llevar a los niños a ver el crecimiento de una planta, a ver el crecimiento de un animalito, etcétera, 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 para que puedan entender que la vida toda es de un proceso. Esto es en el siglo XXI. Pero sin embargo, Saúl, naturaleza del pecado, tampoco pudo esperar. Pero Saúl era el rey, él era el dueño y señor, él había sido establecido, ¿ve?
cómo los altos puestos también nos pueden hacer ciegos a la realidad. Si tenemos unas posiciones que Dios te haya dado en el lugar de tu trabajo, en el lugar de tu hogar, tienes unas posiciones, unas jerarquías puestas para funcionar. Pero eso no quiere decir que tú vas a dañar o vas a ser autosuficiente y realizar las cosas por ti solo. Aquí él violó primero el mandato del Señor y segundo las posiciones. Él era, por decirlo así, el gobernador de la nación. Pero Samuel era el llamado a ofrecer el holocausto. El Señor prueba nuestros corazones. Hasta dónde tú eres dispuesto, estás dispuesto a llegar. Pero en nuestra autosuficiencia, en nuestra inteligencia, en nuestra autoridad, muchas veces pasamos los límites establecidos por nuestro Dios. Entonces él dice, traedme. Y así lo hizo. Pero fíjate en el verso 10 y dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y eso me llama la atención, fíjate cómo prueba el Señor nuestros corazones. Instantes, desobedeció, actuó incorrectamente y ya Samuel venía. Era cuestión de esperar poco tiempo. ¿Sabía Dios esto? Si Él es el dueño del tiempo, el dueño de todas las cosas. Sabía, estaba probando el corazón de Saúl. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Vieron la actitud de Saúl? No había remordimiento, no había arrepentimiento, porque el remordimiento es sentirse culpable. Arrepentirse es hacer un cambio de dirección. ¿Cómo se presentó ante Samuel? Prácticamente normal. Mira, para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Te das cuenta que Samuel, el siervo del Señor, en la visión del Señor, confronta a Saúl? ¿Qué has hecho? Porque eso no le correspondía. Él había sido un desobediente también. Y lo más importante, en ofrecer el holocausto al Señor, él no era el llamado, él no era el escogido para hacer eso. Entonces dice, Samuel le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Le echó la culpa a Samuel, principio del pecado, echarle la culpa a los demás. Aquel irresponsable para Saúl fue Samuel, que no llegó, según dice aquí, en el tiempo establecido. Mira cómo decir, que tú no venías dentro del plazo señalado. Y tuve miedo y pedí el favor de Jehová. ¡Wow! Usurpador. Me esforcé y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La desobediencia, el señalamiento, la consecuencia que trae el desobedecer las instrucciones de nuestro amado Dios. Instrucciones de amarle, instrucciones de perdonar, instrucciones de servir, instrucciones de obedecer su palabra, de guardar su palabra, obedecer su palabra. Lo dice claro, le dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hubo consecuencia. Mas ahora tu reino no será duradero.
Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Sabemos que es David, pero espiritualmente ahí está hablando del único que obedece. Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. David tipifica a Jesús, porque habla de que David tenía el corazón conforme a Dios. Pero realmente el que fue obediente hasta la muerte en la cruz, que aprendió la obediencia por lo que padeció, fue Jesucristo. Ciertamente Jehová se buscó a un varón, aleluya, conforme a su corazón, para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermanos, estas son palabras que son aplicativas a nuestras vidas. Esta palabra es para que nosotros nos confrontemos delante del Señor y le preguntemos: Señor, ¿estoy siendo obediente? Espíritu Santo, las veces que me has redarguido, me has corregido, hecho hacia atrás, o cumplo lo que me has pedido, tu palabra, en ti y solamente en ti. Porque esta naturaleza carnal, lo vemos en Saúl, no puede obedecer, pero sí la naturaleza espiritual. Entonces ahí pasa que no solamente se quedó en esa desobediencia, porque cuando tú das un paso de desobediencia, otro paso de desobediencia, otro paso de desobediencia, nos creemos que no sucede nada, pero sigue aumentando el pecado en nuestras vidas. Lo vemos en Saúl. Si tú me acompañas a Primera de Samuel, el capítulo 31, y puedes leer todo aquí sobre el reinado, sobre todas las cosas que pasaron contra David, etcétera. En el capítulo 31, en el verso 4, ya Samuel había fallecido y Saúl se encontraba completamente solo. Y si vemos a Samuel, tipo de Cristo, tipo de Jehová, se había muerto en la vida de Saúl, porque ya Saúl no podía escuchar, no podía oír la voz, porque su corazón se había endurecido a la voz del Señor. Por esa razón vemos aquí en el verso 4, cuando perdóneme, me adelanté, es Primera de Samuel 28. Primera de Samuel 28. Versos 7 al 20, que es la parte donde Samuel había muerto y él consultó a un adivino. ¿Quién es un adivino? ¿Quién dirige a un adivino? Espíritus inmundos, espíritus demoníacos. Fíjate lo bajo que cayó Saúl, lo bajo que puede caer una vida cuando se aparta del Señor, cuando no escucha la voz del Señor, cuando es desobediente al Señor. Dice aquí en el verso 8, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivine por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. En el verso 15 dice: y Samuel dijo, invocaron a Samuel. Sabemos que Samuel no podía aparecer, que son los espíritus demoníacos. Y dice: y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Si Dios se había apartado de él, ¿por qué estaba consultando en la adivinación? Entonces después dice: y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí.
pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú, tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. No comía pan, no comía Cristo, no comía el Evangelio. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Como consecuencia estaba débil, como consecuencia cayó espiritualmente. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan cuando los demonios, el espíritu inmundo de aquella muchacha, cuando Pablo predicaba, la muchacha divina decía: estos son hijos del Altísimo, del Dios Altísimo, a ellos escuchad. Y Pablo los reprendió, porque los demonios conocen y saben quién tiene a Jesucristo, porque Satanás, antes de ser Satanás, era ángel de luz. Él mejor que nadie sabe que Dios es real, porque Él le sirvió, porque Él le adoró, porque Él estuvo viendo la grandeza y la majestuosidad de nuestro Dios grande. Ellos fueron destituidos y arrojados y apartados, porque Dios y el pecado no pueden estar juntos, y lo desechó. Asimismo el enemigo ha sido desechado y entrampa las vidas, para que las vidas crean en la existencia de que el muerto puede hablar. Pero ya Dios había determinado por la voz de Samuel que Saúl habría de ser desechado, por cuanto no había escuchado la voz de Dios y había desobedecido. El mismo principio de Satanás, la altivez, el orgullo, el querer ser igual a Dios, los celos. Por lo tanto, pueblo del Señor, vivimos y estamos en la gracia, el favor inmerecido de Dios. Pero si el Señor te corrige, si el Señor te llama, a obedecer la palabra, es necesario que por medio del Espíritu Santo obedezcamos aquello que el Señor nos ha establecido. Porque así mismo como Saúl, que fue desobediente, y Saúl terminó en una caída espiritual espantosa, quiera el Señor que nosotros, sus siervos, su pueblo, pueda escuchar la palabra de Dios que está en la Biblia. Vemos entonces ahora sí en Primera de Samuel capítulo 31. En el capítulo 31 podemos ver cómo Saúl falleció. Entonces dijo Saúl a su escudero, Primera de Samuel 31, verso 4 al 6. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Fíjese cómo todavía en la parte final de la vida de Saúl estaba el orgullo envuelto en su carácter, su altivez. No había arrepentimiento. Fíjate que él prefería que su escudero lo matara. Cuando le dice: saca tu espada, porque es muerte espiritual cuando hay desobediencia, le dijo: y traspásame con ella. Pero no hizo mención de la desobediencia. Mira lo que él menciona. Dice: para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen.
Aún en el orgullo, antes de fallecer, él no quería que lo cogieran los enemigos y los destrozaran y picaran su cuerpo en pedazos e hicieran lo que iban a hacer. Estaba más pendiente de su cuerpo, de su cuestión natural, de su orgullo, de su estatus, de su posición. Entonces dice, mas sus escuderos no quería, porque tenía gran temor. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Se suicidó. Dice, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Viendo esto el escudero, que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. La lealtad de un escudero hacia su rey. Pero Saúl se quitó la vida, se suicidó. ¿Vieron, queridos hermanos, cómo los celos, cómo la autosuficiencia, cómo el egoísmo, cómo el orgullo, cómo la altivez puede llevar a las vidas a una caída espiritual, de muerte espiritual? Por eso el Señor nos dice, estad apercibidos, que el Señor escudriñe nuestro corazón, porque engañoso es nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Así que, amados hermanos, vidas escogidas, llamadas, establecidas por el Señor. Podemos seguir mencionando. Tenemos a Sansón. Desde pequeño había sido ofrecido como nazareo en un pacto con el Señor para acabar los enemigos del Señor, pero se desvió con Dalila y jugó en el término que quiero decir es, el Señor me va a librar. Y yo le pregunto, hermano, ¿cuántas veces usted ha cometido pecado y le dice al Señor, no, el Señor me va a perdonar, porque yo estoy en la gracia es un favor inmerecido y ya Él pagó el precio por mí? Y el Señor cubrió a Sansón innumerables veces, pero Sansón seguía con su corazón descubierto y con la confianza de que Dios lo guardaría, estando ¿qué? Jugando con el pecado, desobedeciendo al pacto. ¿Qué pasó entonces? El Señor se apartó. Le confesó a su peor enemiga, Dalila, dónde estaba la fuerza. La fuerza estaba en su cabeza, en el cabello, la cabeza, Cristo, aleluya, Jehová de los ejércitos, la cabeza. ¿Qué le hicieron? Lo raparon, le sacaron todo el pelito, donde supuestamente estaba la fuerza en la cabeza, sobre el cráneo, aleluya, sobre la mente de Cristo. Se la raparon, hermanos, se la raparon, le quitaron su vestidura. Una vez que le quitan la vestidura por estar jugando con el pecado y con la desobediencia, fue atrapado. El enemigo lo atrapa, pero no solamente lo atrapa, sino que le sacaron los ojos, le sacaron la visión. Ya no tenía visión en el Señor. Estaba perdido y era la burla y era el hazmerreír de las multitudes del enemigo del Señor. Y fue encarcelado, porque hay un proceso en el caminar de la desobediencia. Pierdes la vestidura, oh Santo Jesús. El cabello, quedó su cabeza descubierta, sin el pelo. Cuán importante para esa época, ese pacto que se había hecho. Pero una vez que te quedas sin la vestidura, sin la cubierta, entonces viene el atrapamiento. Te atrapan. A eso mismo le pasó a Sansón poco a poco con Dalila. Luego pierde la visión porque le sacan los ojos y termina encarcelado. No es lo mismo estar atrapado que estar encarcelado. Estaba ahora encarcelado en sus delitos y pecados por la desobediencia al Señor, a Jehová de los ejércitos, por romper el pacto, por irse tras dioses, por irse tras el pecado. Iglesia,
Iglesia del Señor, pueblo del Señor, el Señor te llama a escudriñarte, a escudriñarme, a ver cuánta desobediencia hay en mí, cuánta desobediencia hay en ti, porque vamos camino a muerte, muerte espiritual. Con el tiempo le creció el cabello y Sansón oró al Señor, a Jehová, Jehová tuvo misericordia. Pero mató un sinnúmero de filisteos, que el propósito de Sansón era ese. Cumplió su propósito, pero murió junto con los enemigos del Señor. Amado, el Señor nos advierte para que estemos apercibidos. Asimismo, tenemos a esa palabra de Sansón, por el que él quiera buscar, está en Jueces 13, 5, 24 y 25, Jueces 16, 19, 20 y 21. Y la pregunta ahí es, ¿y usted y yo? ¿Estamos en desobediencia? Ahora vamos a pasar al segundo punto, la obediencia. Tenemos a Pedro en Lucas, cuando Jesucristo le dijo que apartara la embarcación de la orilla, y Pedro obedeció, y allí se hubo un sermón gigantesco a las multitudes, estando Jesús un poco más cómodo y que la voz a través del viento pueda ser audible por los que estaban allí. No solamente obedeció en esa pequeñez, porque el Señor nos llama a obedecer las cosas pequeñas, sino que le dijo, boga mar adentro, y él entró a las aguas profundas en una relación íntima con el Señor, y vio la pesca milagrosa, vio el poder manifestado del Señor en su vida. Aleluya. Cuando vemos al Señor, cuando vemos al poder del Señor, hay fruto, aleluya, fruto en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor, aleluya. Tenemos otra vida que obedeció, Daniel. Daniel 1, verso 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, porque no contaminarse con la comida del rey, porque esta comida era ofrecida para los dioses, ¿verdad? Los dioses de Babilonia. Y Daniel quería serle leal a su Dios. Y usted y yo, cuando estamos en este mundo, ¿somos leales a Dios? ¿Determinamos no contaminarnos? No robando, no mintiendo, no pecando, cumpliendo la palabra, obedeciendo su palabra, perdonando, amando, sirviendo, ayudando, paciencia. ¡Wow! Cuántas cosas quiere el Señor en nuestras vidas. Así que Daniel se compromete a no contaminarse con la comida del rey. Decidió serle fiel a su Dios. En esa época se ofrecían los alimentos como sacrificio a los dioses de Babilonia. Y él dijo, no cuenten conmigo. Y yo te pregunto, y me pregunto, ¿cuántas veces te has contaminado con las cosas del mundo que son ofrecidas para Satanás? Aún negocios que hacen pactos satánicos para ser próspero. Wow, hermano, esto pica y se extiende. El Señor nos llama a apartarnos, a santidad nos ha llamado al Señor. El Señor siguió trabajando en Daniel, exaltando a Daniel por tener un corazón rendido a los pies del Señor, de seguir orándole al Señor, de seguir amando al Señor. Y pues los enemigos siempre se van a levantar con las vidas que quieren obedecer al Señor, y lo quisieron tirar en el foso de leones. Ciertamente lo lanzaron en el foso de leones,
Pero Dios tapó la boca de los leones. Dios tapó la boca de Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque cuando tú le eres fiel al Señor, cuando tú obedeces al Señor, cuando tú le entregas tu corazón al Señor, créeme que Dios está contigo. Aún en el horno de fuego más intenso que pueda estar, Dios está contigo. Aleluya. Por cuanto le eres leal, por cuanto le eres fiel, por cuanto el Espíritu Santo te hace mantenerte firme con la convicción de que hay que obedecer a Dios. Porque si le amo, guardo su palabra. Sus mandamientos no son 10, sus mandamientos en la época de la ley, pero su palabra son las instrucciones, son los mandatos inspiradas por el Espíritu Santo para que tú y yo la obedezcamos. No importa en cuál horno de fuego te hayan metido, séle fiel al Señor. No importa por lo cual estás pasando, ni ese foso de leones, a Sadrach, y los metieron en un horno de fuego y no se quemaron y fueron fieles y leales a Dios. Pero Daniel lo metieron en el foso de los leones y Dios fue leal, fiel también a sus siervos. Los leones no los comieron. Sin embargo, destrozaron a los que echaron, a los enemigos. Todavía no habían llegado al fondo cuando ya habían sido desbaratados, hechos pedacitos para comida de los leones. ¿Te das cuenta, hermano? Cuán importante es obedecer al Señor, cuán importante es obedecer la palabra. Consecuencias negativas, consecuencias de bendición, consecuencias de cuidado, consecuencias de aún lo honraron. Aleluya. El Dios de Daniel fue glorificado una vez más. Aleluya. Porque eso es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Que el Señor sea glorificado, toda la honra y toda la gloria le pertenece a Él. Pero no solamente hablamos ahí de Daniel. Daniel es librado del foso de los leones en Daniel 6, 16, 28. Abraham en Génesis 12 del 1 al 4, Dios le dio una instrucción a este varón y le dijo: deja tu parentela y tu tierra, deja tu tierra y tu parentela. Aleluya, ordenado por Jehová. Hermano, hablamos de Abraham, deja esa tierra, tu tierra, aleluya, de un lugar geográfico, pero no solamente se refiere a eso. Dios le dio una instrucción a Abraham: deja tu tierra, aleluya. Dos cosas: deja tu orgullo, deja tu vanidad, deja tu autosuficiencia, deja de lo malo que hay en ti. Pero también le dice: y tu parentela. Aún Lot se fue con Abraham, pero las instrucciones eran: deja tu parentela. Y hubo discordia entre Lot, el sobrino, y Abraham, y no hubo bendición inicial hasta que Lot fue sacado. Porque muchas veces tu parentela te impide el caminar con el Señor. Y si el Señor te dice: deja, aleluya. En el caso de Abraham le había dicho: deja tu tierra y tu parentela. Porque esa tierra era dedicada a otros dioses. Aleluya. Porque esa parentela estaba contaminada con otros dioses. Y Dios te hace el llamado de ser obediente. Abraham salió obedeciendo la voz del Señor. Abraham fue bendecido. Abraham ya había visto el orden de Melquisedec. Oh, santo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero aún así Dios siguió tratando con Abraham. Y Sara era estéril. Y Dios le dio la bendición y la promesa de tener el Isaac. Pero por la falta de la paciencia y el esperar, se desesperaron y cometieron un gran error. Pero Dios, en su gran amor y en su palabra, pudo decirle a Abraham: ya no me sirve porque eres un desobediente.
y acabaste de hacer esto. Esto no fue lo que yo te dije en nuestro lenguaje. No, el Señor honró su palabra, porque cuando Dios dice, Él cumple. Y cuando nos desviamos, Él endereza. Cantazo a problemas. Todavía el problema de Abraham, aleluya, del Ismael existe. Pero son consecuencias de nuestras desobediencias. Asimismo, como Abraham tuvo una consecuencia, pero también llegó Isaac. Aleluya. La promesa. Aleluya. Se cumplió el propósito y sabemos toda la historia. Pero no se quedó ahí. Dios prueba los corazones y te prueba tu corazón. Y le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Oh, personas de tanto tiempo sin tener un hijo. Pero sin embargo Dios te prueba en lo más difícil. Pero Abraham había conocido a su Dios. Él sabía que de lo imposible Dios hacía. Porque era imposible que Sara tuviera un hijo. Era imposible que él pudiera engendrar un hijo. Aleluya. Y él tenía a su hijo allí palpándolo. Aleluya. Él mismo le dice a Isaac: mi Dios se proveerá de cordero. En la fe de Abraham él sabía que Dios resucitaba a Isaac porque se lo había dado. Dios proveería este cordero de la manera que fuera, tipificando a Abraham al padre, Isaac el hijo, el cordero que había de ser crucificado por amor a nosotros. Pero en términos espirituales, más allá de que tipifica a Jesucristo, es la fe de ese varón sabiendo que Dios iba a obrar. Allí estaba el cordero. Así que Abraham obedeció al Señor y mató en el corazón a su propio hijo, sabiendo y creyendo que Dios había de proveer. Aleluya. Y así mismo el ángel de Jehová se le presenta y le dice: Abraham, detén tu mano. Porque había visto el corazón de Abraham, un corazón obediente. Un corazón oyendo la voz de Dios, la dirección de Dios. Aleluya. Qué hermoso poder nosotros ser siervos como Abraham. Cuando el Señor nos habla, poder ejecutar esa orden que nos da. Quiera el Señor que en mi vida pueda escuchar esa voz del Señor y obedecerla. Amado, así mismo fue. Señor se provee el cordero. Abraham sacrificó el cordero e Isaac fue libre. Pero asimismo Dios se provee de su cordero Jesucristo, que pagó el precio para darnos la libertad a nosotros, donde yo debía estar en la cruz, muerta, apartada de Dios. Y Dios nos ha dado el privilegio, aleluya, el privilegio de estar en su presencia, de verle, de conocerle, de amarle. Y aún de que el Señor siga tratando en nuestras vidas para que se forme Él en nosotros y nosotros podamos morir a nuestro yo, a nuestro egocentrismo. No solamente tenemos a Abraham, eso lo vemos cuando lo ordenó a sacrificar su hijo en Génesis 22, verso 2 y del 10 al 13. Ahí el Señor prueba la fe de Abraham. También podemos hablar de un Noé que fue obediente al Señor cuando Dios le mandó a construir el arca, y Noé obedientemente por tanto tiempo construyó esa arca creyendo aquello que el Señor le había dicho. Fue burlado, fue humillado, pero al final del tiempo se cumplió el mandato de Dios. Aleluya, aleluya. Y tenemos a Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Jesús en Filipenses 2, versos 5 al 8 dice
que Jesucristo se despojó a sí mismo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Lo que me llama la atención de esta palabra es que dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, haciéndose. La obediencia es aprendida. Por eso a los niños desde pequeños se les enseña las reglas del bien y del mal, para que aprendan a poder distinguir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Pero en nuestro caso, nuestro amado Jesucristo, siendo Dios, Filipenses 2, voy a leerlo. Me queda poco tiempo, me he extendido un montón. No está fácil. Filipenses 2 dice, a mí me encanta: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí Cristo se cansaba, Cristo le dolía, aleluya, sin pecado, sin pecado. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Pero en el verso 8, que significa un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, y dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Llamado para ti, pueblo, iglesia. Hay que humillarnos delante de la presencia del Señor. No somos autosuficientes, nuestro egocentrismo tiene que morir, nuestros celos, nuestra envidia, nuestro egoísmo, nuestra ira, nuestro enojo. Todo hay que erradicarlo por medio de Cristo, la sangre de Cristo por medio del Espíritu Santo. Humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Sabemos que se refiere hasta la muerte física, pero hasta la muerte del yo, de lo que yo soy. Humillarse a sí mismo, morir a este yo para que sea Él exaltado en mi vida. Solo Él, aleluya. Y la muerte, y muerte de cruz, aleluya. ¿Por qué dice 2 veces muerte? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, aleluya. Fue crucificado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir las pisadas de Jesús. Aleluya, aleluya. Dios nos llama a que dejemos ya de ser religiosos y que podamos permitir que Él en nosotros viva, que estemos escondidos en Él, porque Él ama, porque Él perdona, porque Él es fiel, porque Él no miente, porque Él no hurta, porque Él ha venido a darte vida y vida en abundancia. Hoy el enemigo vino para robar, para hurtar y para destruir, pero el enemigo está vencido. La altivez, el orgullo, la autosuficiencia, los celos, la ira, las contiendas, el egoísmo, la avaricia, todo eso pertenece al mal. Oh, bendito sea el Señor, que podamos aprender la obediencia como Cristo mismo la aprendió, y podamos rendirnos a Él y decirle: haz tu perfecta voluntad en mí. Oh, que no viva yo, mas que viva Cristo en mí. Oh, aleluya. Ese es el llamado, pueblo del Señor, a que seamos obedientes a su palabra. Porque si me amáis, oh,
este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero el Señor te dice, oh, el Señor nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya. Oh, gracias, Señor, por tu bondad, por tu cuidado, por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada. Córtanos, Señor. Córtanos, Señor, y vivifícate en nosotros, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que andemos en ti. Oh, como Noé caminó con Dios, como Enoc caminó con Dios. Oh, como Jesús caminó con Dios, porque Él decía, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Él y yo uno somos. Aleluya. Eso quiere el Señor, que seamos uno en Él. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice al pueblo que la oye, Señor, y haz cambio en nuestras vidas. Transfórmanos a tu misma imagen, Señor, para que la gloria y la honra de tu nombre sea sobre tu pueblo, Señor. Tu nombre sea glorificado por medio de tu pueblo. Oh, gracias, Señor, porque la gloria, la honra y el poder te pertenecen solo a ti. Rey de reyes y Señor de señores. El altísimo Dios, aleluya, el Dios grande, el Dios fuerte, Jehová de los ejércitos. Oh, cuán grande eres, oh Dios, el Dios eterno, el Dios eterno. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Gracias por amarnos, gracias por amarnos, oh Rey. Gracias, Señor. En tu nombre hemos orado. Aleluya.